Hija muere extrañamente tras su matrimonio. Días después el padre recibe una carta. Bienvenidos, dejen su like, suscríbanse y activen las notificaciones. Carlos se quedó en silencio, observando cómo el ataúd de su hija Mariana descendía lentamente en la fría tierra del cementerio. Las nubes grises cubrían el cielo, y un ligero viento hacía ondear las hojas de los árboles cercanos. Había pocas palabras entre los presentes. El sonido de las paladas de tierra cayendo sobre el ataúd era casi ensordecedor en la solemnidad del momento. Los ojos de Carlos, húmedos y enrojecidos, no podían apartarse del lugar donde descansaría su hija para siempre. A su lado, Alejandro, el esposo de Mariana, permanecía con el rostro impasible, su expresión distante como si estuviera a kilómetros de distancia. Carlos no podía entenderlo. Alejandro, un hombre al que su hija había amado con todo su ser, no mostraba el dolor que cabía esperar. Esa frialdad se clavaba en el corazón de Carlos como una espina. ¿Cómo podía mantenerse tan sereno en un momento tan devastador? Las sospechas comenzaron a germinar en su mente, pero el peso de su propio dolor lo mantenía anclado en el presente, incapaz de procesar algo más allá de la abrumadora pérdida. De regreso en casa, el vacío era tangible. La casa que antes estaba llena de la risa y la energía de Mariana ahora parecía un mausoleo. Carlos caminó lentamente por los pasillos, pasando la mano por las paredes, como si al tocar los objetos y muebles pudiera revivir algún rastro de su hija. La cocina, donde solían desayunar juntos, estaba en silencio. La sala de estar, con el sillón donde Mariana solía sentarse a leer, estaba cubierta de sombras. Cada rincón era un recordatorio de que ella ya no estaba, y eso le apretaba el pecho, haciéndole difícil respirar. Sentado en su silla favorita, Carlos cerró los ojos, tratando de encontrar paz en medio del caos de sus emociones. De repente, un golpe en la puerta lo sobresaltó. Se levantó con dificultad, preguntándose quién podría ser en un día tan desolador. Al abrir la puerta, se encontró con un cartero que le extendió un sobre. No había palabras entre ellos, solo un intercambio de miradas y la entrega del sobre. Carlos miró el remitente y sintió que el aire abandonaba sus pulmones. La letra delicada y familiar en el sobre era inconfundible. Mariana. Tembloroso, cerró la puerta y caminó de vuelta a la sala, donde se sentó nuevamente, esta vez con el sobre en las manos. ¿Cómo era posible? Su hija le había escrito antes de morir, y él no tenía idea de lo que esa carta podría contener. Con manos temblorosas, rompió el sello y desplegó el papel. La primera línea lo dejó sin aliento. Papá, si estás leyendo esto, es porque algo salió mal. Las palabras de Mariana eran como un golpe en el estómago. Ella hablaba de sus temores, de la sensación de que algo no estaba bien con Alejandro, de las cosas que había descubierto en los meses antes de su boda. Carlos sintió un frío que le recorría la espalda al leer cómo Mariana sospechaba que su vida estaba en peligro, como había sentido que alguien la observaba, como había decidido escribirle por si no tenía la oportunidad de decírselo en persona. El horror y la tristeza se mezclaban en el interior de Carlos mientras seguía leyendo. Mariana mencionaba nombres, lugares, detalles que en su momento le habían parecido insignificantes, pero que ahora tomaban un sentido aterrador. Al terminar de leer, Carlos dejó caer la carta sobre su regazo, incapaz de asimilar lo que acababa de descubrir. Su hija había estado en peligro, y él no había podido protegerla. Carlos se levantó tambaleante y fue a la cocina, donde vertió un vaso de agua con manos temblorosas. Bebió un sorbo, tratando de calmarse, pero su mente no dejaba de repetir las palabras de Mariana. Sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Tenía que hacer algo, investigar lo que había ocurrido realmente, descubrir si Alejandro estaba involucrado en la muerte de su hija. No podía permitir que la muerte de Mariana quedara sin respuestas. Tomó su teléfono y, sin dudarlo, marcó el número de Javier, un viejo amigo y excompañero de la policía. Javier contestó al segundo tono, y Carlos, con voz quebrada, le explicó lo que había encontrado. La respuesta de Javier fue rápida y clara. Se encontrarían al día siguiente en su café habitual para hablar en persona. Carlos colgó, sintiendo una chispa de determinación en medio de su desesperación. No estaba solo en esto.
Tenía a alguien en quien confiar. Al día siguiente, Carlos llegó temprano al café de Javier, un lugar pequeño y acogedor en una esquina del centro de la ciudad. Las mesas de madera oscura y el olor a café recién hecho le trajeron recuerdos de los viejos tiempos, cuando él y Javier compartían historias de sus casos mientras disfrutaban de una taza caliente. Pero hoy, el tema de conversación era uno que Carlos jamás hubiera imaginado. Javier entró al café y se dirigió directamente a la mesa de Carlos. No hubo necesidad de palabras al principio. La seriedad en el rostro de Carlos le decía a Javier todo lo que necesitaba saber. Carlos sacó la carta de Mariana y se la entregó. Javier la leyó en silencio, su expresión endureciéndose a medida que avanzaba. Al terminar, levantó la vista y asintió, como si hubiera tomado una decisión. «Voy a ayudarte, Carlos», dijo Javier con firmeza. «Vamos a llegar al fondo de esto». La determinación de Javier fue un bálsamo para Carlos, quien finalmente sintió que no estaba enfrentando esta pesadilla solo. Juntos, comenzaron a trazar un plan para investigar a Alejandro sin levantar sospechas. Javier se encargaría de seguir a Alejandro y observar sus movimientos, mientras que Carlos revisaría todos los recuerdos y pertenencias de Mariana en busca de pistas que pudieran haber pasado desapercibidas. Esa misma tarde, Javier comenzó su vigilancia, estacionándose cerca de la casa de Alejandro y Mariana. Desde su coche, observó cómo Alejandro salía de la casa, siempre impecablemente vestido, con una actitud que parecía despreocupada, pero que Javier sabía bien que podía ser solo una fachada. Mientras tanto, Carlos se sumergía en las pertenencias de su hija, buscando entre fotos, cartas y objetos personales, intentando armar el rompecabezas que Mariana había dejado sin completar. La tensión comenzó a aumentar a medida que Javier seguía a Alejandro por la ciudad, notando comportamientos extraños y reuniones sospechosas. Alejandro parecía estar en constante alerta, como si supiera que alguien lo observaba. Cada movimiento de Alejandro parecía calculado, y eso solo aumentaba las sospechas de Javier y Carlos. La sensación de que estaban ante algo mucho más grande de lo que inicialmente habían pensado se hacía cada vez más fuerte. Finalmente, Javier regresó a casa de Carlos con sus notas y observaciones. Compartieron lo que habían descubierto, y aunque todavía no tenían todas las piezas, ya era evidente que Alejandro estaba ocultando algo. Decidieron que era hora de profundizar más en la investigación, sabiendo que el camino por delante sería peligroso, pero también necesario para encontrar la verdad sobre lo que realmente le había sucedido a Mariana. Javier había pasado los últimos días siguiendo de cerca a Alejandro. Su trabajo como detective privado le había dado experiencia en el arte de la discreción, pero Alejandro era un hombre astuto, y parecía que siempre estaba al tanto de todo lo que ocurría a su alrededor. Javier lo observaba mientras se reunía con diferentes personas, hombres de apariencia dudosa, que no encajaban con el círculo social de un empresario respetado. A pesar de su intento por mantener la calma, Javier podía percibir en Alejandro una tensión constante, como si estuviera preparado para cualquier eventualidad. Durante una de las vigilancias, Javier lo vio entrar en un edificio de oficinas en las afueras de la ciudad. Aguardó durante horas, hasta que finalmente Alejandro salió acompañado de un hombre robusto y de aspecto rudo. Javier lo siguió a distancia, tomando notas mentales de cada detalle. Los dos hombres se detuvieron en un estacionamiento apartado y comenzaron a hablar en un tono que no permitía la menor duda sobre la naturaleza secreta de su encuentro. Javier, escondido detrás de un automóvil, alcanzó a fotografiar el momento en que se estrechaban las manos antes de despedirse. Mientras Javier continuaba con su labor, Carlos decidió que era momento de buscar respuestas directamente de Isabel, la madre de Alejandro. A pesar de su reticencia, Carlos sabía que Isabel era la única persona cercana a Alejandro que podría saber algo más sobre los negocios de su hijo. Isabel lo recibió en su casa con una mezcla de sorpresa y nerviosismo. Carlos no perdió tiempo y le mostró la carta de Mariana. Al leerla, Isabel palideció, pero intentó mantener la compostura. Carlos le pidió que fuera sincera, que le dijera si sabía algo que pudiera ayudarlo a entender lo que le había pasado a su hija. Isabel, visiblemente afectada, se limitó a decir que Alejandro siempre había sido reservado con ella, pero Carlos no pudo evitar notar el temblor en su voz y la tensión en su mirada.
Isabel parecía estar luchando con algo, una verdad que no se atrevía a decir en voz alta. Carlos salió de la casa con la sensación de que Isabel sabía mucho más de lo que estaba dispuesta a admitir. La frustración se apoderó de él, pero también una determinación renovada. No iba a detenerse hasta descubrir la verdad. Más tarde, esa misma noche, Javier revisó las fotografías que había tomado y notó algo peculiar en la chaqueta del hombre que acompañaba a Alejandro. Un logo apenas visible, pero reconocible, de una empresa con la que Javier ya había tenido problemas en el pasado, una empresa conocida por sus actividades ilegales. Este hallazgo lo llevó a investigar más a fondo, y pronto encontró una conexión directa entre Alejandro y esa empresa. Era evidente que Mariana había descubierto algo peligroso antes de morir, algo que la había puesto en la mira de personas que no se detenían ante nada. Carlos, ajeno a este descubrimiento, decidió volver al hospital donde Mariana había trabajado. Había algo que lo inquietaba, una sensación de que había pistas que aún no había explorado en ese lugar. Al llegar, habló con algunos de los compañeros de trabajo de Mariana, quienes le contaron que en los meses previos a su muerte, ella había estado muy preocupada, distraída, como si algo la estuviera consumiendo por dentro. Una de sus colegas, Sofía, mencionó en confianza que Mariana había empezado a recibir visitas de un hombre que decía ser un paciente, pero que ella nunca lo vio en ninguna consulta médica. Este detalle hizo que Carlos sintiera un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Quién era ese hombre y qué relación tenía con Alejandro? Esa noche, Carlos y Javier se reunieron nuevamente en la casa de Carlos. Javier le mostró las fotografías y le explicó la conexión que había encontrado con la empresa ilegal. Ambos comenzaron a hilar las piezas del rompecabezas, llegando a la conclusión de que Mariana había descubierto algo tan grande y peligroso que había sellado su destino. Mientras conversaban, el sonido de pasos en la entrada llamó su atención. Carlos se levantó para investigar y encontró un sobre anónimo bajo la puerta. Dentro había una nota breve, pero contundente: deja de investigar o sufrirás las consecuencias. Carlos mostró la nota a Javier, y aunque ambos sabían que estaban en terreno peligroso, este mensaje no hizo más que fortalecer su resolución. No podían permitir que la muerte de Mariana quedara impune. Sabían que se acercaban a la verdad, pero también sabían que el camino por delante sería aún más oscuro y peligroso. Sin embargo, Carlos estaba dispuesto a enfrentar cualquier riesgo, con tal de honrar la memoria de su hija y hacer justicia. Javier había estado siguiendo una nueva pista que lo llevó a un bar en las afueras de la ciudad, un lugar oscuro y con mala reputación, frecuentado por tipos que preferían permanecer en las sombras. Había recibido información de que uno de los contactos de Alejandro, un hombre con antecedentes criminales, solía frecuentar este lugar. Decidido a obtener más información, Javier se mezcló con la clientela, observando con cautela a los presentes. Entre los murmullos y el ruido de los vasos, Javier notó a un hombre robusto, con una cicatriz que le cruzaba la mejilla, sentado en una esquina. Reconoció al hombre por las descripciones que había obtenido. Se trataba de un exconvicto vinculado a varios delitos, incluyendo tráfico de drogas y extorsión. Este hombre, al parecer, tenía conexiones con Alejandro, y Javier sabía que debía acercarse con cuidado. Mientras Javier tomaba nota mental de los movimientos del hombre, Carlos decidió volver al hospital donde trabajaba Mariana. Tenía una sensación de que había algo que aún no había descubierto, algo que podría arrojar más luz sobre lo que le había sucedido a su hija. Se encontró con Sofía, una de las colegas de Mariana, quien lo recibió con una expresión de preocupación en el rostro. Sofía le confesó que en los últimos meses, Mariana había estado muy angustiada. Había mencionado varias veces a un paciente que la visitaba regularmente, pero lo extraño era que este hombre nunca parecía necesitar realmente atención médica. Sofía lo describió como un hombre misterioso, siempre vestido con trajes elegantes y una actitud que ponía nerviosa a Mariana. Esto llamó la atención de Carlos de inmediato. ¿Podría ser este hombre una pieza clave en el rompecabezas? Mientras Carlos procesaba esta nueva información, Javier se encontraba en una situación peligrosa. Decidió seguir al hombre con la cicatriz cuando salió del bar. Mantuvo una distancia segura, pero el hombre parecía haber notado su presencia. Al llegar a un callejón oscuro,
El hombre se detuvo y se dio la vuelta, enfrentando a Javier con una mirada amenazante. Antes de que Javier pudiera reaccionar, 2 hombres más aparecieron, bloqueando su camino de escape. La tensión era palpable, y Javier sabía que estaba en problemas. Los hombres intentaron intimidarlo, diciéndole que dejara de hurgar en asuntos que no le concernían, pero Javier no se dejó amedrentar. Aunque estaba en desventaja numérica, mantuvo la calma y usó su experiencia como ex policía para encontrar una oportunidad de escapar. En un momento de distracción, Javier se lanzó hacia uno de los hombres, derribándolo, y corrió hacia la calle principal, donde la luz y la gente le ofrecían algo de seguridad. Aunque había logrado escapar, sabía que este incidente era una advertencia clara. Estaba tocando fibras muy sensibles. De vuelta en casa de Isabel, Carlos decidió presionarla nuevamente. Sabía que Isabel estaba escondiendo algo, y después de lo que había escuchado en el hospital, no podía permitir que los secretos permanecieran enterrados. Isabel, agotada por la culpa y el miedo, finalmente cedió y confesó que sabía más de lo que había revelado antes. Admitió que Alejandro estaba involucrado en negocios oscuros y que ella había intentado advertir a Mariana, pero su hija, enamorada, se había negado a escucharla. Isabel temía por su propia vida y por la de su hijo, pero también se sentía atrapada entre su deseo de protegerlo y la necesidad de que la verdad saliera a la luz. Carlos escuchó en silencio, procesando la gravedad de las palabras de Isabel. Su dolor se transformó en una mezcla de rabia y determinación. Sabía que Mariana había estado cerca de descubrir algo importante, algo que le costó la vida, y ahora tenía la responsabilidad de continuar lo que ella había empezado. Mientras tanto, Javier decidió dar un paso más en su investigación, y aprovechando una oportunidad, logró infiltrarse en la casa de Alejandro. Fue un movimiento arriesgado, pero sabía que era necesario. Buscó en la oficina personal de Alejandro, revisando documentos y archivos. Finalmente, encontró lo que había estado buscando: pruebas que vinculaban directamente a Alejandro con actividades ilegales. Entre los papeles, también encontró una carta nunca enviada de Mariana, en la que ella expresaba su intención de confrontar a Alejandro sobre lo que había descubierto. Con estas nuevas pruebas en mano, Javier salió de la casa, consciente de que ahora tenían algo tangible para acusar a Alejandro. Sin embargo, en el camino de regreso a su coche, Javier se percató de que no estaba solo. Un vehículo negro lo seguía de cerca, y antes de que pudiera reaccionar, varios hombres lo rodearon. Javier fue secuestrado y llevado a un lugar desconocido. Horas más tarde, Carlos recibió una llamada anónima informándole del secuestro de Javier. El mensaje era claro: debía abandonar su investigación o atenerse a las consecuencias. Pero en lugar de intimidarse, este acto solo sirvió para fortalecer su resolución. Sabía que el tiempo se agotaba y que las vidas estaban en juego, incluida la suya. Con Javier desaparecido y las pruebas en su poder, Carlos decidió que ya no podía esperar más. Sabía que debía confrontar a Alejandro cara a cara, aunque eso significara poner en riesgo su vida. La ira, el dolor y la desesperación lo impulsaban, y estaba dispuesto a llegar hasta el final para descubrir la verdad y hacer justicia por la muerte de su hija. El día del juicio finalmente llegó. Carlos se sentó en la sala del tribunal, observando cómo Alejandro era escoltado por los guardias hasta el banquillo de los acusados. A su alrededor, el murmullo de las personas llenaba la sala, pero para Carlos, todo era un eco distante. Su atención estaba completamente centrada en el hombre que había destrozado su vida. Durante semanas había esperado este momento, y ahora que estaba aquí, se sentía una mezcla de emociones difíciles de definir. La fiscalía presentó su caso con contundencia, exponiendo todas las pruebas que Javier y Carlos habían reunido. Documentos, testimonios, y sobre todo, la carta nunca enviada de Mariana, se convirtieron en pilares fundamentales de la acusación. Alejandro, aunque intentaba mantener la compostura, no pudo evitar mostrar signos de nerviosismo a medida que la fiscalía desenmascaraba sus mentiras y sus oscuros negocios. Carlos lo observaba en silencio, sintiendo tanto una satisfacción amarga como un profundo dolor. A lo largo del juicio, se revelaron nuevas verdades sobre las actividades de Alejandro.
Testigos que hasta entonces habían guardado silencio por miedo a represalias comenzaron a hablar, revelando la magnitud de sus crímenes. Para Carlos, cada palabra era como un golpe en el pecho, una confirmación de que la muerte de Mariana había sido el resultado de la codicia y la maldad de su esposo. Alejandro había destruido la vida de su hija, y ahora, finalmente, estaba enfrentando las consecuencias. Cuando llegó el momento de la sentencia, el juez pronunció un veredicto de culpabilidad en todos los cargos. La sala estalló en murmullos, pero para Carlos, todo se redujo a un instante de paz momentánea. Sabía que la justicia había sido servida, pero también entendía que este veredicto no devolvería a su hija. Mientras Alejandro era llevado fuera de la sala, Carlos sintió una mezcla de alivio y tristeza, una sensación que lo acompañaría durante mucho tiempo. Después del juicio, Carlos decidió que era el momento de enfrentar otra conversación difícil. Fue a visitar a Isabel, la madre de Alejandro. Sabía que ella también había sufrido, atrapada entre su lealtad a su hijo y el dolor de saber lo que él había hecho. Cuando llegó a la casa de Isabel, ella lo recibió con una expresión devastada. Carlos pudo ver en sus ojos que ella había envejecido años en solo unas semanas. Isabel, con lágrimas en los ojos, pidió perdón por su papel en todo lo que había sucedido. Admitió que había fallado como madre al no detener a Alejandro cuando tuvo la oportunidad. Carlos la escuchó en silencio, comprendiendo que, aunque Isabel había cometido errores, también era una víctima en cierta medida. Ambos compartieron un momento de comprensión mutua, reconociendo que el dolor que sentían era algo que nunca se desvanecería por completo. En los días que siguieron, Carlos decidió organizar un pequeño memorial para Mariana en el cementerio. Quería que fuera un momento de recuerdo, pero también de celebración de la vida de su hija. Amigos cercanos y colegas de trabajo de Mariana se reunieron en el cementerio, compartiendo historias y recuerdos de ella. Fue un momento conmovedor, lleno de lágrimas, pero también de risas al recordar la alegría que Mariana había traído a sus vidas. Carlos se sintió reconfortado al ver cuántas personas habían sido tocadas por la bondad y la luz de Mariana. A pesar del dolor, sabía que su hija había vivido una vida significativa, y eso le daba una pequeña chispa de paz. Unos días después del memorial, Carlos se reunió con Javier en su café habitual. Sentado en la misma mesa donde tantas veces habían discutido el caso, Carlos le agradeció a Javier por todo su apoyo. Sabía que sin la ayuda de su amigo, nunca habría llegado tan lejos. Javier, con su manera tranquila y firme, le aseguró que siempre estaría allí para él. Carlos sintió una profunda gratitud, sabiendo que la amistad de Javier había sido un pilar fundamental en este difícil viaje. Javier le reveló que, inspirado por la valentía de Mariana y la determinación de Carlos, había decidido retomar su trabajo como detective privado a tiempo completo. Sentía que todavía había justicia que hacer en el mundo, y quería seguir ayudando a quienes lo necesitaban. Carlos se sintió aliviado al saber que su amigo había encontrado un propósito renovado, un propósito que había surgido de las cenizas de la tragedia. De vuelta en su casa, Carlos encontró una última carta de Mariana que nunca había visto antes. Al abrirla, se dio cuenta de que había sido escrita poco antes de su muerte, un mensaje dirigido directamente a él. En la carta, Mariana expresaba su amor y gratitud por todo lo que su padre había hecho por ella. Le pedía que, pase lo que pase, siguiera adelante con su vida, que encontrara la felicidad y la paz que ella siempre había querido para él. Carlos leyó la carta con lágrimas en los ojos, sintiendo como si Mariana le estuviera hablando desde el otro lado. Las palabras de su hija eran un bálsamo para su alma herida, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía comenzar a sanar. Mariana había sido valiente hasta el final, y Carlos sabía que debía honrar su memoria viviendo de la manera que ella deseaba. Con una renovada sensación de propósito, Carlos decidió reabrir su tienda de antigüedades. Sabía que la vida nunca sería la misma sin Mariana, pero también sabía que tenía que seguir adelante. Mientras organizaba los muebles y los objetos que había coleccionado a lo largo de los años, sintió una paz tranquila instalándose en su corazón. Este lugar, lleno de recuerdos de su esposa e hija, sería su refugio, un lugar donde podría continuar su vida mientras honraba la memoria de las personas que había amado. Finalmente,
Carlos salió a caminar por el barrio. Observó las casas, los árboles, la gente que pasaba a su lado, y sintió una esperanza renovada en el futuro. Sabía que, aunque la vida le había golpeado con fuerza, todavía había belleza en el mundo, y él estaba decidido a encontrarla. Con cada paso, sentía que el peso en su pecho se aligeraba un poco más. Carlos sabía que el dolor nunca desaparecería por completo, pero también sabía que podía seguir viviendo, que había encontrado una manera de seguir adelante. Mientras caminaba, miró hacia el cielo, agradecido por el tiempo que había compartido con Mariana y decidido a honrar su memoria en cada día que le quedara por vivir. La vida continuaba, y Carlos, con la fuerza que le había dado el amor de su hija, estaba listo para enfrentar lo que viniera.